fuera inteligente. ¿Puedo empezar, compañero? Bueno, sí, se me oye, ¿no? Vale. Bueno, buenas tardes. Veo que hoy estamos, nunca mejor dicho, entre amigos, ¿vale? De lo cual me alegro, como siempre, tienes toda la razón. Y bueno, pues esta es la primera actividad que tiene, perdón, la primera actividad, no, la primera charla, conferencia que tenemos en la agrupación filatélica este año y que, como antes lo estábamos comentando ahí en el intermedio entre el acto anterior y tal, bueno, pues esto es una nueva faceta dentro del coleccionismo, pues queremos un poco abrir para todos, para cualquier otro tipo de coleccionismo. Yo creo que este pequeño museo o muestra que nos ha puesto Fernando ya de por sí nos está diciendo, ¿no? Bueno, y entonces queremos que la agrupación filatélica de Ceuta quiere precisamente eso, diversificar. No todos son los sellos, no todos son las cartas, no todo es la historia del correo, etcétera, sino que hay muchos más coleccionismos en la ciudad, con mucha más gente que colecciona muchísimas cosas diferentes, y hemos querido que sea Fernando Villada el que inicie un poco esta nueva etapa, ¿no? Tenemos más charlas programadas para este año, que ya os iremos comentando, etcétera, etcétera. Yo a Fernando Villada Paredes no lo voy a presentar, porque todos lo conocemos, sabemos quién es, sabemos dónde desarrolla su labor y sabemos que es, sobre todo, muy amigo de sus amigos. Y yo lo voy a dejar, porque si no me va a decir que me siente. Así que lo dejo, ¿vale? Y ya os cuenta, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Hola. Hola. ¿Me escucháis? Hola. ¿Sí? Ahora. Estupendo. Déjame eso. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la agrupación filatélica por haberme invitado y muchas gracias a vosotros por estar aquí. Yo, sinceramente, es que casi me siento más en una charla de café con los amigos de siempre que en una conferencia. Así que esto va a ser muy informal, ¿vale? ¿Qué hay en la mesa? Algunos ya os había acercado a verlo. Son algunas de los objetos relacionados con las pipas que yo tengo. Yo no soy un coleccionista y ahora voy a intentar explicar por qué no. Pero a lo largo de los años pues he ido acumulando, como veis, una cantidad de piezas en casa y van desde maderas hasta cerámica, espumas de mar, maíz. Voy a intentar, cuando enseñe la imagen, como estamos pocos, pues voy a intentar enseñaros también las piezas originales, ¿no? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que un fumador de pipa, simplemente por el hecho de serlo, ya tiene varias pipas en casa. Nosotros no fumamos las pipas una detrás de otra. Si tú terminas de fumar y empiezas a fumar en la misma pipa, tiene que tener un cierto reposo, un cierto descanso, con lo cual ya de entrada tienes un par de ellas. Un par de ellas o tres, depende de lo que fume. Y luego resulta que, claro, hay muchas festividades. Hay navidades, cumpleaños, santos, etcétera, etcétera. Y algo fantástico, porque no le damos problema al mundo. Es decir, cualquiera sabe que comprando en una pipa o cualquier adminículo relacionado, pues somos felices, pero vamos, como no os podéis imaginar. Y además son objetos que tienen una gran ventaja. Lo hay desde 30 euros o desde 20 euros hasta lo que ustedes quieran poner. Con lo cual siempre hay un regalo para todos los bolsillos. Dicho esto sea por si alguno tiene algún interés, no por otra cosa. Es decir, que acumulamos un gran número de estos objetos. Cuando a mí me invitasteis para dar esta conferencia, yo sinceramente no tenía ni idea de por qué lo hacíais. No me considero preparado para hablar de esto. Yo empecé a fumar con 20 años en pipa, llevo ya 35 años y yo creo que desde ese periodo no ha habido un solo día en mi vida, salvo por enfermedad, o nos ponemos malos y tenemos catarro y eso, en que yo no haya estado con uno de estos objetos en mis manos. Además he acumulado, pues como os digo, yo he traído aquí las 4 cosas que tenía más a mano, pero hay muchas más por casa y quien va a mi casa siempre dice lo mismo. ¿Cómo puede fumar tanto y tanto? Pues sí, lo hacemos. Entonces se me vino a la cabeza una anécdota que yo no sé si es cierta o no, pero que tiene que ver con este señor. Este señor es Bertrand Russell, es un filósofo inglés, premio Nobel. Y este hombre contaban de él que una vez le iban a hacer una entrevista y fueron a su casa. Le iban a hacer la entrevista. El periodista cuando llegó pues dijo, bueno, esto es increíble, usted tiene muchísimas pipas, usted es un coleccionista de pipas. Y él le dijo, no, si solo tengo 300, yo las fumo.
Yo creo que esa es la clave de por qué yo digo que no soy un coleccionista. Yo me he ido al diccionario y he copiado ahí las definiciones de qué es una colección y qué es colección. Y a mí me interesa fundamentalmente eso que pone abajo. Una colección es un conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase, reunidas por su especial interés o valor. Yo no las tengo por su especial interés o por su valor, yo las tengo porque las uso. Y es un poco la diferencia de perspectiva entre un coleccionista y alguien que no es exactamente un coleccionista, aunque tenga muchos objetos. Del mismo modo, y ponía este mismo ejemplo esta mañana, que todos tenemos en casa unos platos, unos vasos en los que comemos normalmente, y luego tenemos unos platos, unos vasos, una vajilla un poquito mejor, que los sacamos en ocasiones especiales, en las navidades o cuando vienen amigos y tal. Pero ninguno nos consideramos coleccionistas de vajillas, ¿no? Ni de cristalería, aunque tengamos algunas y puede que incluso sean caras o que sean antiguas, no es el caso. Bueno, así que yo, muy ufano, intenté plantear la intervención como para hablarles de ustedes de las pipas del mundo. Es imposible. Este es un mundo demasiado grande. Entonces lo he limitado a las pipas europeas y mediterráneas. Con lo cual me dejo fuera de la exposición casi el 80% del ámbito geográfico del que se podría hablar. Y además, quiero que tengan claro de lo que no les voy a hablar. Es decir, yo no les voy a hablar de la pipa en el arte, de las representaciones de pipa en diversos cuadros. Ven ustedes allí una naturaleza muerta, que son muy habituales con sus pipas y tal. No les voy a hablar de cómo se fuma en pipa, cómo se enciende una pipa, nada de eso. Ni de personajes famosos que fumaron en pipa. Y le he puesto ahí al camarada Stalin, porque todo el mundo tiene la idea de que un fumador de pipa es alguien muy intelectual. Ahí tiene uno de los mayores asesinos de la historia que fumaba en pipa. O sea, que fume en pipa no te cambie realmente nada. Tampoco lo he hecho y sería interesante hacerlo desde una perspectiva de género. La pipa es un instrumento masculino, un objeto que usa el hombre. No, es mentira. Las mujeres han usado la pipa siempre. Y además ven ustedes aquí esta foto antigua de los años 30, en que tres señoritas pues van tan tranquilamente por la calle fumando su pipa. Tampoco les voy a hablar de los cortes que es del tabaco, si se cortan en flake, en rainbow, en fin. Ni de la literatura y las pipas. Hay personajes que son famosos por sus pipas, Sherlock Holmes. Todo el mundo lo asocia con una pipa. O de frases ingeniosas sobre la pipa, ¿no? Pues hay una cualquiera de Einstein. Pero bueno, no les voy a hablar de nada de eso. Yo me voy a limitar a lo que me han pedido, que es intentar hablarles de las pipas desde el punto de vista de un coleccionista. Bueno, vamos a empezar por el principio. Hay que aclarar algunas cositas antes de empezar, algunos conceptos. Primero, ¿qué es una pipa? Una pipa es algo muy obvio, ¿no? Es un instrumento que sirve para fumar. Es una especie de depósito en el cual se pone el tabaco y un tubo por el cual se aspira y se inhala ese humo. Vale. Y cada una de esas partes tiene un nombre. Yo le he puesto aquí la versión resumida. Todos esos nombres que tienen ahí, que ustedes no tienen que acordarse. Solamente quiero que se acuerden de la cazoleta o del hornillo, que es donde ponemos el tabaco, y de la cánula, la parte negra de las pipas de breve. Que en otras pipas, por ejemplo las de abajo son pipas de arcilla, pues tienen más o menos los mismos nombres. O sea que cuando yo les diga la cazoleta, acuérdense ustedes que es la parte de delante donde se pone el tabaco, y le digo la cánula o la boquilla, pues saben ustedes que es la parte que se pone entre los dientes. ¿Cuántas clases de pipa hay según su forma? Pues hay muchísimas. Fundamentalmente hay dos, las rectas y las curvas, lo que llaman biliar y pen en inglés. Hay mucha terminología en este mundo que es inglesa porque es donde fundamentalmente se desarrolla. Y luego tienen ustedes aquí, pues todo un abanico, estas son formas estandarizadas. Cualquier fumador de pipa, cuando va a comprar una pipa, pide uno de estos modelos. Pues son modelos fijos. Son más grandes, más pequeños, pero son los que hay. Estas son las pipas estandarizadas, las pipas clásicas. Al margen de estas, solamente el límite es la imaginación del artesano. Entonces ustedes se pueden encontrar cosas como estas. Estos no son de estilo libre, por llamarlo así, con lo cual pueden ustedes encontrar 1000 formas de pipa. ¿De qué están hechas las pipas? De cualquier cosa que no arda. Cualquier cosa que sea capaz de soportar la combustión del tabaco se ha usado para una pipa, para hacer pipa. Y entonces yo lo he intentado aquí agrupar un poco entre las que son de material orgánico, maderas que aguanten, maíz, calabaza, cuerno, concha y material inorgánico, piedra, jade, arcilla, grés, mármol, cristal, metal o productos sintéticos. ¿Están todas? No, solamente las principales, las que yo he podido
he podido aquí un poco sistematizar. Y para que vean que no les miento, pues tienen aquí, yo creo que este es el puntero, sí, esta pipa, que es fantástica, una pipa que está hecha sobre el diente de una morsa, de una pipa esquimal. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? ¿Me explico? Vamos a ver los diferentes materiales. Miren, el material de las pipas que usamos habitualmente hoy día es el brezo. El brezo no es más que la raíz de un arbusto que crece en la cuenca mediterránea, que tiene esta forma, que luego se recolecta, se almacena durante un cierto periodo de tiempo, manteniendo la humedad, y luego se corta hasta llegar al escalabón, que es la última fase, esta que ven aquí. Esto no sé cómo manejarlo, perdone. Es un vídeo, José Luis. Eso te digo, es que no sé muy bien cómo. Le doy al play y ya está. Aquí lo que le he traído es un vídeo. Perdón. Sí. Debería de salir la. Vale. Es un vídeo que no tiene sonido, yo se lo voy a ir explicando. Y es el vídeo más corto que he conseguido encontrar. Como ven ustedes, lo que están haciéndole es dándole la forma básica al objeto. Ahora está haciéndole la cazoleta, el hornillo, el sitio donde va el tabaco. ¿Ven ustedes? Ahora lo que está haciendo es la cánula, la boquilla, va marcando el centro, hará un boquete, luego lo va lijando y lo va pasando por sucesivas fases hasta que consigue la forma de la cazoleta. Estas serían las varillas que forman la cánula, la parte negra, que lo que está haciendo ahora es el pisadientes, es el sitio donde mordemos, y luego lo va rebajando para adaptarlo. Y esa es la mecha, que es el sitio en lo que se introduce dentro de la parte de madera. Es la parte más débil casi de la pipa, es por donde se parten siempre. Y ahora aquí está poniéndole simplemente la marca. Estas son pipas D'Angel que tienen como marca un punto blanco. Indica además la parte superior de la pipa. Cada pipa tiene una marca. En el caso de las pipas curvas, pues hay que calentarlas y luego manualmente se le va dando la forma hasta que se consiga el resultado ese. Y luego se pasa por 1001 procesos de pulido. Esa es la diferencia entre la pipa de acá y luego ya se prepara. Esto que han visto ustedes aquí en 1 minuto y medio son más de 50 operaciones distintas. Con lo cual, cuando alguien dice que una pipa es cara, en fin, habría que hacérselo mirar, ¿eh? ¿Cómo son los acabados de las pipas de brezo? Pues miren, muchas veces son acabados simplemente lisos, ¿no? O están tintados o simplemente lisos. Y eso es especialmente valorado, que es una cosa que estaba contándole antes, la veta que se le consigue dar a la pipa. Esas son las diferentes formas, las diferentes denominaciones que tienen cada una de estos tipos de vetas. Ven ustedes esas rectas, o esos ojos de pájaro que son como circulitos, o esta que es como una llama. Entonces, si ven ustedes esta pipa sería una pipa flame, de llama. Es muy difícil. Miren, para conseguir hacer pipa, pues que le digo yo, se aprovecha aproximadamente el 20% del precio que se compra. El 80% se desperdicia. Para pipas de calidad me refiero, ¿eh? Entonces esto es una cosa que, por ejemplo, los fumadores o los coleccionistas aprecian mucho, el tipo de grano que tiene. Sinceramente, da igual fumar en una que en otra. No se aprecia, para mí no hay diferencia, pero estéticamente son más bellas. Aquí tienen, pues lo mismo, esto es un muestrario para que se vea, y lo único que se lo he puesto es porque ven que aquí tienen una especie de huecos. Las raíces del brezo a veces se quedan pequeños granos de tierra que hacen huecos. Entonces hay que repararlo. Y cuando se reparan se le hacen esto. Se le pone una masilla y son lo que nosotros llamamos los masillazos. Una pipa con mucha masilla es una pipa mala, barata. Una pipa sin ninguna masilla es una pipa excepcional. Si además tiene el grano de una manera de una determinada disposición, como han visto ustedes regular, pues entonces es mucho más apreciado. He dicho que hay acabados lisos, pero también puede haber otros muchos acabados. Pueden estar talladas, como ven esas de ahí. La de abajo representa la cabeza de Kennedy, del presidente americano. O animales, o arenadas, con un chorro de arena se le acaba dando esa... O con ese instrumento, con un rusticador, que acaba teniendo la apariencia de abajo. Ningún acabado es mejor que el otro. Lo que sí es verdad es que una pipa lisa con vasillazo se ven más. Cuando la pipa tiene poca calidad, se prefieren unos acabados
primero o pintadas en negro, porque se nota menos, o con un acabado más rugoso. Pero es cuestión de gusto, no tiene otra cosa. Pero el mundo de los acabados es infinito. Estas son pipas Bouchoquin, una marca francesa que tiene, vean ustedes, la variedad. O sea que el límite es el que ustedes quieran. Más o menos claro. El 95% de las pipas que pueden comprar en un establecimiento son estas. Pero se usan también otras maderas. Por ejemplo, se usa el olivo, se usa el roble, se usa el cerez, se usan otros muchos tipos de madera, ¿eh? No solo estos que yo les pongo. Con lo cual ven ustedes que ya hay una gran variedad, simplemente entre las formas, los acabados. También hay las pipas de maíz, que se hicieron mundialmente famosas, entre otras cosas, por el personaje de Popeye, ¿no? Son estas pipas, en la parte central de la mazorca de maíz, una mazorca de maíz especialmente cultivadas para esto, ¿eh? No vale cualquiera. Y que tiene muchas formas. Si han visto ustedes alguna fotografía de MacArthur diciendo volveré cuando se fue de Corea y tal, usaba estas pipas. Son pipas en general más baratas que las de brezo porque tienen una durabilidad bastante menor. Aquí tienen una foto de MacArthur con su pipa. ¿De acuerdo? Otro tipo. Se usan calabazas para hacer pipas. Esto que tiene aquí es una pipa calabaza, le llamamos. Que tiene varias partes, como ven. Abajo tienen la calabaza que se va cuidando para que adquiera esa forma y para conseguir esa parte naranja que ven ustedes arriba. Luego tienen una cazoleta de espuma de mar, que es esta pieza que tiene aquí, y una boquilla. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? La pipa cálava se asocia generalmente con Sherlock Holmes. Todo el mundo, si nos tuviéramos que disfrazar en carnavales de Sherlock Holmes, nos compraremos una pipa de esta, ¿verdad? Pues lamento decirle que no hay ni una sola referencia en las novelas a esta pipa. Se mencionan otras, una pipa negra de arcilla, una vieja pipa de brezo o una larga pipa de cerezo. Nunca se menciona eso, pero ya se ha convertido en un clásico, es como la gorrilla esa que lleva, de cazador, etc. Entonces nadie nos imaginamos a Sherlock Holmes sin ese artículo. También las hay de porcelana, son especialmente famosas las del siglo XIX, hechas sobre todo en Centro Europa y que están muy decoradas, como ven, ¿eh? Incluso vienen en sus cajas, tienen un problema muy grave, se calientan muchísimo, se ponen ardiendo, es casi imposible fumar en ellas. Por eso tienen estos vástagos tan enrevesados, ven ustedes que suben, para hacer que el recorrido del aire sea más amplio y entonces se enfríe un poco antes de llegar a la boca. Es una de las cosas fundamentales, hay que fumar frío y seco. Aquí tienen, por ejemplo, otras pipas de porcelana, como ven, con una iconografía muy variada. Las hay de metal también. Fundamentalmente son pipas orientales, no para fumar tabaco. ¿De acuerdo? Son estos quiseros, japoneses, son chinos, de Extremo Oriente casi siempre. Pero también hay pipas de metal occidentales, que son estas que ven aquí. Son unas pipas muy difíciles de fumar, por lo mismo que les digo, porque se ponen ardiendo. Y yo he traído aquí una pequeñita, es una pipa de plata, esta es del siglo XIX. Me falta, por supuesto, la parte de la boquilla, ¿no? la cánula. También hay combinaciones de materiales. Estas son las típicas Falcon, es una marca, que lo que lleva es la parte de abajo, esa parte metálica y la boquilla, es una pieza, y se intercambian las cazoletas. Son muy cómodas para los fumadores compulsivos, porque como les he dicho, no podemos fumar dos veces la misma pipa, por lo cual lo que hacemos es que llevamos varias cazoletas. Y las desenroscamos y las enroscamos cuando acabamos una y otra. Y también hay de otros muchos materiales, ya les digo. Hay pipas de jade, o hay esa de abajo que es de un material sintético. Está hecha con pegamento, los restos del brezo, son más baratas. ¿Se lo imaginaban? ¿O las pipas eran todas de madera hasta ahora? Hay más cosas todavía más extrañas, ¿no? La pipa de arriba está hecha con una concha. Ahí en la cánula pone Ostende, es una ciudad de los Países Bajos. Y esta está hecha con la pata de un cangrejo. O sea, casi cualquier cosa que ustedes se imaginen se puede usar si hay necesidad para fumar. Pero claro, eso, lo que yo les he hablado hasta ahora es casi de una introducción general.
Ahora les voy a hablar un poco más del coleccionismo. Y bien, y si hablamos de coleccionismo, las estrellas, las pipas que se coleccionan sobre todo, son las pipas de espuma de mar. Son estas pipas que ustedes habrán visto alguna vez, que al principio son blancas, después se van tomando esa coloración con el uso. Hay alguna anécdota de algún general que ponía a fumar en sus pipas a todo su batallón para que adquirieran ese color. El tener el color ese ámbar la hace especialmente valiosa para un coleccionista. Un color ámbar homogéneo la hace muy querida. Y les he traído pues, una pieza para que vean ustedes. Esto podríamos estar toda la vida viendo pipas de estas porque hay muchísimo, pero bueno, yo les he traído solamente algo. ¿Qué tiene de particular? Pues miren, tiene de particular que tiene monturas en oro y que representa, como ven, una escena una escena bélica, ¿no? Parece que están atacando una fortaleza y aquí están defendiéndose en ese torreón. Cuando uno fuma, el humo sale por los cañones. Es una pipa del Museo Nacional de Budapest. ¿Qué es este material que he dicho? Esto que le llamo yo espuma de mar. Pues es un hidrosilicato de magnesio, sepiolita le llaman también, que se obtiene en unas minas bastante profundas, entre 10 y 30 metros, muy estrechas, por lo cual han sido muchas veces explotados por niños, porque eran los únicos que podían bajar a conseguir este material. Y se produce sobre todo en una región de Turquía, de la Turquía central, y cuando aparece, pues tiene este aspecto que ven ustedes aquí. Es una piedra blanda y flota en el agua, por eso se llama espuma de mar. Se llaman también las diosas blancas o las Venus del mar, en fin, tiene muchos sobrenombres. Y entonces permite que el tallador poco a poco vaya sacando, vaya haciendo. Son las típicas que conocen ustedes con cabezas humanas, ¿no? Con figura humana o algo así. Son piezas muy valiosas y hay algunos hechos que lo demuestran. Son piezas que se dejaban en herencia a los hijos, porque eran piezas que tenían un valor económico importante. Y este es un caso muy singular. Miren, este es un caso en el cual una pipa de espuma de mar, del uso, se acabó rompiendo. Ven que aquí tiene una grieta detrás y se le acabó disimulando poniéndole este anillo de plata con el escudo de armas de la familia. Es decir, que esta es una pipa que tenía un grandísimo valor para esa familia y se mantenía. Es decir, que cuando tú le dejabas una colección de pipas de esta a tu hijo, le dejabas un capital, ¿no? Cuando se termina de tallar, se le introduce en un baño de cera de abeja o esterina, y para conseguir el acabado final que conocemos. En algunos casos hay un procedimiento que se llama de doble cera, que es que algunas partes de la pipa se le aplica más cantidad, se le hace dos veces, por llamarlo así. Entonces se consigue que el color se preserve. Y por eso tienen ustedes la imagen esta de aquí, la cual ven ustedes que se ha fumado y se ha puesto completamente ámbar, dorada, ¿no? Mientras que la parte superior está mucho más blanca. Entonces da ese efecto. Esas pipas también son especialmente valiosas para los coleccionistas. El color, la transformación del color. Se han inventado miles de métodos. La pipa de arriba es la misma siempre, solo que avanzado el tiempo. Desde cuando se compra, que es completamente blanca, hasta que va adquiriendo ese color. Entonces, para fumarlas son pipas muy delicadas, que no se ven de fumar en la calle y que incluso hay quien se pone guantes para fumarlas. Para conseguir que el color sea homogéneo se utiliza este artefacto que ven ustedes aquí. En una versión moderna es esto. Esto se coloca encima de la cazoleta, el tabaco se pone aquí, no en la cazoleta, y uno va fumando, esto tiene un huequecito por acá, y entonces el tabaco no entra en contacto con la superficie, de tal manera que se va poniendo cada vez de un color progresivamente más amarillento. Como ven ustedes, en esta yo ya fumé algunas veces y ya empieza a ponerse la parte trasera más amarilla. ¿Cómo surgen las pipas de espuma de mar? Miren, pues si ustedes cogen cualquier libro sobre pipa o cualquier reportaje, les contarán que hay un regalo del sultán turco que a un conde húngaro le regala un bloque de esta piedra, se lo lleva a Budapest y tiene un zapatero que es un tallista y le da un trozo de bloque para que le haga una pipa. La tradición cuenta que hizo dos. El zapatero se quedó una, como es lógico, y le regaló otra. Y que este hombre, pues, empató a toda la corte austrohúngara con su nueva pipa de un material que además cambiaba de color, ¿no? En realidad no es así. Este material se usa desde la prehistoria y se usaba para hacer mil cosas.
Parece que la llegada de los turcos casi hasta Viena en el segundo asalto, cuando ellos se retiran, parece que es cuando se recuperan grandes cantidades de material. Pero parece que eso, hacia el 1680, 1675, 80 por ahí, son las primeras pipas de las que tenemos noticias. ¿Cuántas quedan de esas? Ninguna. Que se sepa, ninguna. Realmente pipas del siglo XVII, incluso del siglo XVIII, hay muy, muy pocas. Cuando esta producción empieza a ser un objeto codiciado, pues empiezan a surgir centros productores en Alemania, en Budapest, en Viena, que lo que hace es que se traen la materia prima y se tallan allí. En la segunda mitad del 19 ya empieza la moda de los cigarros. Entonces esto no es una pipa, esto es un portacigarro. El cigarro se coloca en el extremo y se fuma con este utensilio, ¿no? Se pondría el cigarro aquí, entonces uno fumaría. En el siglo XX la masificación pues acaba produciendo pipas en general de peor calidad. Se estandarizan más. Además es complicado saber datarlas porque resulta que copian los modelos de unos sitios en otros. Por ejemplo, si en París abren una oficina, pues copian los modelos de Viena. Incluso puede ser que un tallista de Viena pues acabe en París haciendo las mismas pipas, con lo cual es prácticamente diferente. Prácticamente difícil diferenciarla. Incluso la materia prima puede ser que la compren en el mismo productor, con lo cual es complicado, la verdad. En general, lo que se aprecia es que baja la calidad conforme va avanzando el tiempo. Hasta que, tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, la expansión de los cigarrillos acaban por hundir a la pipa y también porque las pipas de brezo se hacen las comunes, se hacen las más normales, las que usa la gente normal. Son productos muy aristocráticos. Es muy difícil que una familia normal tuviera una pipa de estas de gran calidad. ¿Qué son estas pipas? ¿Qué es lo que representan? Pues primero representan eso, representan una cierta manera de vivir, representan un cierto gusto estético. Pero no solamente eso, representan también mensajes. Lo que están viendo es otra pipa del Museo Nacional de Budapest. Una pipa en la que se representa a Árpád, que supuestamente es el héroe nacional que lleva a los magiares desde las estepas asiáticas hasta su ubicación actual, hasta el centro de Europa, en todos esos personajes que tienen ahí. Ven que tienen aquí arriba rojas y verdes, no sé si lo aprecian muy bien, son los colores nacionales húngaros. Tienen una inscripción por aquí que pone compatriots, compatriotas. Hay personas de muy diferentes clases sociales, o sea, hay nobles, hay gente del pueblo, etc. Esto es un canto al nacionalismo húngaro en pleno imperio austrohúngaro. O sea, fumar esta pipa tiene un significado clarísimo. Cuando uno llevaba esta pipa en la mano, lo que estaba diciendo es que no estaba muy contento con el régimen de ese momento. Con lo cual van contando más historia aparte de lo que es simplemente tengo dinero, tengo poder, soy capaz de tenerla. ¿Qué forma hay? Pues miren, hay miles. Hay algunas que imitan piezas turcas, hay otras de motivos más, parece Art Deco o algo así. En fin, las pipas se fabrican de mil maneras, hay mil modelos de esto. Y luego también hay unas pipas que son conmemorativas, que se hacen con motivo de ocasiones especiales. Aquí lo que tenemos es la boda del emperador austriaco con la hija de la reina de Inglaterra. Quien fumaba esta pipa, lo que le estaba diciendo al que fumaba la pipa húngara, que el gran imperio austrohúngaro permanecería por siempre, ¿no? Entonces hacen pipas para ocasiones muy especiales, ¿no? O esta, que representa otra boda de otra pareja real, también de la corte austriaca. Bueno, ustedes que es que esto realmente, bueno, le llamamos una pipa y es cierto que es una pipa, pero esto no se puede fumar nunca, porque esto es prácticamente imposible, ¿no? Sería delicadísimo. Y bien que son realmente tallas, que uno puede reconocer a los personajes, son retratos. Como ya les digo, estas pipas lisas también son habituales. Y luego al final de la producción, ya en los años 50 sobre todo, la materia prima turca es muy difícil de conseguir, es cara, y empiezan a explotarse en otros lugares. Y estas pipas son pipas africanas, son pipas de Kenia, la Tanganyika Company, que se distinguen primero porque son un poco más grises, no son tan blancas como las turcas, y luego también porque ven ustedes que tienen un símbolo aquí, que es un elefantito. ¿De acuerdo? ¿Cómo se decora una pipa de espuma de mar? Pues de mil maneras.
pero es habitual, por ejemplo, en algunas de las más antiguas, encontrarse con estas engastes, con estas incrustaciones, ¿no?, de piedra preciosa o semipreciosas. También con tallas, pequeñas tallas con motivos, ven aquí simplemente son apuntes, ¿no? No son muy barrocas. Pero también hay auténticas escenas, también hay bajos relieves, como han visto, ¿ven? Tienen escenas de caza, por ejemplo, es esta, o escenas rococó, ¿no? Tienen también eh, representación iconográfica histórica, o bien referida al mundo clásico, aquí a Diana Cazadora, o de otros periodos históricos, ¿no? Hay también representaciones heráldicas de blasones. Aquí tienen otras nuevas figuras clásicas con el blasón de la familia correspondiente. Y luego son muy habituales los tipos. Son abstracciones o bien de determinadas clases sociales, o bien de determinados tipos raciales o nacionales, algunas con un aspecto a mí me parece bastante burlesco, bastante cómico. Esta representación parece un soldado, ¿no?, o algo así, parece bastante satírica. O esta señora, ¿no? O las representaciones estas de árabes o de negros. También es habitual, ¿ves? Esta es otra representación de un tipo negroide. También hay representaciones de personajes históricos. Este es supuestamente Rubens, ¿no? O de señoras de la alta nobleza, que era muy, en fin, muy habitual tenerla en la mano, ¿no?, y fumar de estas pipas con todos los significados que ustedes se pueden imaginar que tiene eso. También escenas de animales, cabezas de animales o de caza, ¿no? También. O auténticas maravillas como esta que ven ustedes aquí, tienen una escena bélica y fíjense ustedes el labrado que tiene, toda esta zona. Estas son piezas de museo, estas son piezas que uno no puede comprar, ¿no? O incluso esto, ¿no? Representaciones de este tipo. Y también escenas muy procaces, subidas de tono, que piensa usted que en el siglo XIX esto debería ser algo tremendo. Aquí tienen, por ejemplo, tanto como la cazoleta propiamente dicha, es importante el resto de cosas que acompañan a la pipa. Esas boquillas, que son estas boquillas de ámbar, por ejemplo. El ámbar es muy caro, con lo cual pues iban un poco a tono una cosa con la otra porque eran productos de gran prestigio. Y también una serie de aditamentos en metal perfectamente labrados, como ven ustedes aquí, este por ejemplo, ¿ven?, que forman las cazoletas, los anillos, todos esos adornos que ustedes se pueden ver. Y por supuesto, unas piezas de tantísimo valor tenían unas cajas especiales. Había unas cajas que fabricaban ex profeso para ese tipo de pipas. Son cajas hechas de madera normalmente, forradas de terciopelo, y en algunos casos incluso pues son una forma de propaganda. Si ven ustedes aquí pone veritable cum, verdadera espuma. Porque una de las cuestiones importantes para valorar una pipa de espuma de mar es saber si está hecha de un bloque de espuma de mar o está hecha de los residuos que van quedando, que luego se mezclan con pegamento y se hacen. A simple vista es muy difícil distinguir unas de otras. Pero estos señores se anunciaban diciendo que eran verdadera espuma de mar, de bloque de espuma. Y como ven, tienen aquí, para remarcarlo más, calidad extra. Me pidieron que hablara de coleccionismo y yo le hablo de coleccionismo, que no es una cosa de la que entienda mucho. Pero he intentado agrupar qué criterio buscaría un coleccionista en estas pipas, en este concretamente. Primero, el material. No es lo mismo que esté hecha de un solo bloque que esté hecha de ese reaprovechamiento de las piezas. Su antigüedad. Normalmente las pipas que se coleccionan de espuma de mar son pipas del siglo XIX o anteriores si lo hubieron, lo que pasa es que prácticamente no hay ninguna. La coloración. Que tenga una coloración ámbar homogénea oscura es muy apreciado, significa que ha sido usada, que ha tenido una vida, ¿no? Con lo cual era más difícil que se conservara, que no se rompiera. Sobre todo la calidad de la talla, ¿no? Piensen ustedes en esas representaciones del cortejo que hemos visto antes, pues claro. La iconografía que representan, hay que le interesa especialmente los temas de cacería o de representaciones humanas, cada uno tiene su pieza. Las piezas complementarias que tiene la pipa.
los anillos de metal, si son de metales nobles, plata, oro, etcétera. Si tienen sus estuches, o sea, si la pieza está en su estuche original, si tiene el juego completo, es decir, como esta que ven aquí, tiene la pipa, la caja, los cordones que lleva, etcétera. Si están vinculados con un personaje histórico, o sea, si esa es la pipa que fumó, pues no sé si fumaba, pero Bismarck, por ejemplo, eso le da un especial valor. Y luego si están hechos en un taller o por un artesano que sea reconocido. Entonces, claro, la pipa aumenta de valor. Estos serían básicamente los 10 criterios que yo creo que más o menos son los que se valoran. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale una pipa de esta? Cualquiera de las pipas que yo le he enseñado, de las que están más decoradas y que le he dicho son imposibles de comprar. Algunas de ellas, algunas de las que yo he visto en subasta, de las buenas de verdad, valían por encima de los $50.000. Pero yo soy arqueólogo. Y a mí, aunque me digan que hable de coleccionismo, yo hablo de lo mío. Así que no quiero abusar de ustedes, pero yo he introducido un capítulo que es... Porque además me permite hablarles de otras pipas, de las pipas de arcilla. Ahora voy a soltar el micro porque me da miedo. Que está comprada por mí en Holanda, en Gouda. Son estas las pipas de las que les voy a hablar ahora. Hay esta versión que es muy larga. Pero hay versiones también más cortas. ¿Qué ocurre con estas pipas? Pues un poco el problema de todas, es que se calientan muchísimo. Mientras que las pipas de espuma de mar son muy apreciadas, por ejemplo, cuando se hacen catas de tabaco, no es lo mismo fumar en una pipa de espuma de mar que en una pipa que no sea. Generalmente se prefiere la pipa de espuma de mar porque es poroso y entonces con los sabores. Y puedes probarlo y puedes ver todos los matices que tenga. Las pipas de arcilla también lo son. El problema que tiene es que se recalientan mucho. Por eso tienen esos vástagos tan grandes, para que no te quemen los labios, literalmente. Bueno, como les digo, yo he metido esto de Rondón porque me ha parecido. Pipas romanas. Esto es un anuncio de una casa de subasta en internet. Es mentira. Son falsas. No conocemos pipas de fumar de esa antigüedad. Estas son pipas turcas, ahora las verán también. Sabemos que los escitas fumaban, sabemos que los romanos fumaban, sabemos que el pueblo de la antigüedad fumaban. Cuando digo fumar significa inhalar humo para conseguir un estado alterado de conciencia. No fumaban tabaco, fumaban otras cosas y alcanzaban estados de éxtasis o de, como ustedes les quieren llamar, de alegría. Tenemos referencias en la fuente que nos lo dicen, pero nunca hemos encontrado un artículo de este tipo. Verán ustedes por ahí publicadas, por ejemplo, pipas de Ampurias. Y dirán, pues te has equivocado, Fernando, Ampurias es una... Sí. Miren, ¿sabes lo que pasa? Que la gente que iba a excavar la ruina fumaba y perdía pipas también. Con lo cual aparece. Con lo cual los contextos nunca son del todo claros. Y por eso, cuando ustedes vean una pipa romana y tal, desconfíen. En principio no se lo crean mucho. ¿De acuerdo? En Al-Ándalus tenemos el mismo problema, aunque algo menos. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Ceuta se consumía hachís en el siglo XII y XIII. En unas sesiones de los sufíes, y se cuenta especialmente que llevaban su cáñamo y que lo tomaban y tal. ¿Cuál es el problema? La palabra que se usa en árabe para describir esa acción significa también comer. Con lo cual hay un profesor de la Universidad de Granada, Indalecio Lozano, que cree que lo que habla es de masticar el cáñamo, con lo cual no haría falta una pipa. Aunque por otro lado encontramos piezas como esta, que aparecen en diferentes sitios. Lo que pasa es que no suelen aparecer en excavaciones, que es el problema que hay. O sea, estas piezas, por ejemplo, de aquí, son del fondo antiguo de la Alhambra. Esta pieza de Denia apareció en un contexto submarino, o sea, una persona que la recuperó y se encontró eso. Y bueno, pues son de Al-Ándalus porque Denia era un puerto importante de entonces, pero no sabemos si pueden ser posteriores. Y estas son de Córdoba, ¿no? Nunca están los contextos muy claros. Ahora, lo que sí es cierto es que hay algunas de estas pipas
que tienen una forma muy, muy extraña. Esta pipa de aquí. Parece como la quilla de un barco. A mí por lo menos me lo parece, ¿eh? O esta de aquí, ¿no? Son muy semejantes. Estas pipas yo no he visto esta forma en otros periodos. Y por ejemplo, pipas de este tipo aparecen en Ceuta. Tenemos un par de ejemplares de eso. Lógicamente, la expansión del tabaco, de la llegada del tabaco, el descubrimiento de América, etcétera, lo que hace es que haga falta pues tener un utensilio para fumarlo. Y el utensilio que se emplea en este momento son estas pipas de arcilla. Por eso, a partir de 1560, 1570, 1580, empezamos a encontrar pipas de estas por todos sitios. ¿Por qué es importante estas piezas para los arqueólogos? ¿Por qué nos interesa? Pues miren, porque había miles, millones. Hay un vídeo en internet sobre una señora que está haciendo un reportaje sobre y va recogiendo pipas a puñados de las orillas del Támesis. Pero vamos, sin hacer nada, se va agachando, aquí hay 50, aquí hay 100, aquí hay 200. Quiero decir, que es que eran tan extremadamente frágiles que se partían continuamente. Hay una anécdota que dice que cuando los fabricantes hacían los mazos para enviarlas, mandaban 15 por docena, porque sabían que el 3 seguro se rompía. O sea que daban de más. Después, porque es que estas pipas se usaron durante mucho tiempo, siglo XVI, XVII, XVIII, XIX incluso, con lo cual aparece una gran cantidad. Y después se usaron en todo el mundo prácticamente, porque hay centros de producción en muchísimos sitios. Con lo cual se han convertido en lo que nosotros llamamos un fósil director para la arqueología postmedieval. Como además cambian de forma y están bien estudiadas, uno se encuentra una pipa de este y puede saber más o menos ese estrato de qué fecha es, que por otro objeto es más complicado. Lo que tienen aquí es la primera persona que describe el tabaco, que es Nicolás Monarde, un médico sevillano, que lo describe, cuenta que los indios lo fumaban y este sería la ilustración de esa planta. Este es el aspecto con el que aparecen las pipas. Ven ustedes que hay miles. Entonces yo, para hablarles de las pipas de arcilla, les voy a hablar de dos tipos de pipas. Los que yo he llamado estilo noreuropeo, son esas blancas que han visto ustedes ahí. Y luego hablaremos de las pipas otomanas o turcas o mediterráneas, como le quieran llamar. Estas pipas empiezan a fabricarse en Inglaterra, pero tras la muerte, de la ascensión al trono del rey Jaime, es un integrista. Persigue, hace persecuciones religiosas, en fin, una persona que tiene poca mano izquierda. Y uno de sus objetivos son los fumadores. Decide prohibir que se fume. Porque al principio se fuma porque parece que es muy bueno para la salud. Si ustedes cogen una lista de las supuestas enfermedades que curaba el tabaco en este momento, es que se quedan alucinados. Desde niños hasta embarazos, hasta afecciones de la garganta, hasta dolores serían para todo. Pero ya les digo, en este momento son prohibidas. Y los artesanos ingleses emigran a un sitio donde pueden tener una mayor permisividad, y es Holanda, eso es Flandes. Y entonces se empiezan a producir. ¿Cómo se distingue una pipa holandesa de una pipa inglesa? Sinceramente yo no lo sé hacer. Hay quien lo hace, pero yo no lo sé hacer. Son los mismos artesanos a un lado y al otro del canal de la Mancha, fabricando de la misma manera, con las mismas técnicas, incluso con los mismos moldes, porque se los llevan. Entonces es muy difícil, es muy complicado hacerlo. ¿Saben ustedes la anécdota de que el primer perseguido por fumar fue un español, Rodrigo de Jerez, al cual el pobre la Inquisición lo mandó a la prisión durante 7 años porque era cosa del diablo echar humo por la boca? Entonces no se podía, y acabó costándole cadena. Son este tipo de pipas, ya les digo, al principio son pipas que tienen una cazoleta muy pequeña, tienen unos hornillos muy pequeños. Esta es una imagen curiosa porque lo que ven arriba es de un revólver. La caja que le han hecho se la han adaptado a la pipa, pero originalmente era un revólver. Y ahora les voy a poner otro para que vean un poco cómo se fabrican estas pipas. Vale, lo que ven ahí a esta señora es, han cogido y han hecho la decantación de la harina, y lo que está haciendo son las primeras fases. Hace una especie de churro, va grueso por un sitio que por otro. Y va haciendo esos bazos que ven ustedes ahí, ¿no? Aquí las van metiendo en el molde,
Como ven, la prensa, le hacen el boquete, el hornillo, la corta la parte superior y ya la tienen ahí. Todavía eso está sin cocer, ¿eh? Y ven ustedes qué complicado es lo de meterle esa agujita que tiene que atravesar toda esa superficie sin romper la pipa, ¿vale? Van rompiendo, van sacándola. Lo que hace es que la va engrasando. Por eso es el producto que tiene, saca estas figuras. Por supuesto, la figura es la que está en el molde. Y aquí ya lo que va haciendo es puliéndolas, para que acaben teniendo una consistencia, un tacto agradable. Le quita las rebabas también, o sea, el sobrante de las dos piezas del molde. Venga, ahí la está quitando. Y con eso lo va puliendo un poco. Como ven, tiene que dejarle dentro en la aguja, porque si no es que acabaría cerrando el conducto. Y ahora este señor lo que está haciendo es metiéndolo en esos recipientes, que son recipientes refractarios, y va a cocerlo. Tienen que cocer a casi 1000 grados, y aquí tienen ya hecho eso. Una pregunta normal, ¿no?, que cualquier persona se haría: ¿para qué sirven esas pipas? Pues son decorativas o para demostrar lo bueno que eres haciendo pipa, como una pieza de calidad, ¿no? Si tú eres capaz de hacer esa. Otra cosa curiosa, por ejemplo, si la pieza es blanda, ¿no?, es tan blanda como la han visto ustedes ahí, ¿cómo consigo darle esta curva? Esto es complicado, ¿no? Porque es decir, si la pieza no estuviera cocida, se caería. Normalmente lo que hace es que de esos moldes que le estaba metiendo en esos cajones, acaba dándole esa forma y lo acaba depositándola, y luego cuando se cuece se endurece. Por supuesto, la cocción se hace en hornos de ceramista, en gente que está haciendo cerámica normalmente, con lo cual también para sentarse en los diferentes puntos pues buscan que haya ceramistas en la zona. Como les digo, es relativamente fácil distinguir la fecha de las que son. Estas son, por ejemplo, un conjunto de 1580 a 1740. Como ven, son más bulbosas, la cazoleta, son muy pequeños. El tabaco era caro entonces y no se consumía a granel como hacemos ahora. Incluso se pueden hacer estas tablas que uno más o menos puede seguir la evolución. Por eso les decía que para nosotros es bastante fácil datarlas, ¿no? Con lo cual, el primer criterio para un arqueólogo: hay muchas, la consume todo el mundo y además son fáciles de datar. También tienen otra cosa muy buena, es que tienen marcas, las marcas de los productores. ¿Las ven? Lo cual yo puedo saber dónde está hecha una pipa que ha llegado a Ceuta, por ejemplo. Y eso me puede indicar cuáles son las rutas comerciales, de dónde vienen los barcos, que tienen otros tipos de marcas, ¿ven? Normalmente en el talón, en la parte de abajo. O incluso en la misma cánula, ¿ven? O incluso incrustada entre la decoración. Esta es la marca de esta pipa. Pero las pipas tienen un problema bastante grave. Acaban siendo abrasivas para los dientes. Este es las mandíbulas de un fumador. Acababan comiendo. Ese hueco que ven ustedes ahí es de haber puesto la pipa 1001 vez. Y entonces se idearon diversos métodos. Ahora, por ejemplo, se la recubre con esta película que es más suave. Pero en aquel entonces se buscaba incluso métodos más simples, como era enrollarle una guita al fondo, ¿vale? Y mordías en la cuerda, no mordías directamente sobre la cerámica. ¿Qué pasa con esto? Son extremadamente frágiles. Ya les digo, en las tabernas se solía ver pipas preparadas que se repartían gratuitamente para atraerse a la clientela. Entonces uno iba y tenía su tabaco puesto, su pipa y lo usaba. Pero claro, se iban cortando. A veces no la encontramos cuando muy pequeñas. Cuando se iban fracturando, lo que se hacía era que se pulía un poco esto y se hacía hasta que eran infumables literalmente, porque te quemaban la boca. Si a nosotros nos aparecen un montón de pipas de estas reaprovechadas, cortadas y tal, es que nos está diciendo algo más que la datación y tal. Nos está diciendo que ese sitio era difícil abastecerlo, que no llegaban fácilmente esos productos ahí, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, estas pipas se fabrican sobre todo, se fabrican también en Francia, donde adquieren una gran fama, en la Casa Gambier, y vuelven a hacerse lo mismo. Hay pipas conmemorativas, esto es para una exposición que hay en París, hay representaciones de personajes conocidos, y hay esta pipa que es la más célebre de todas, se llama Jacob, ¿no? Era muy apreciada. ¿Saben por qué? ¿Se pueden imaginar?
Pues miren, porque tenía las barbas, de las barbas era donde tenía un pecotón más grande de arcilla y ahí no te quemabas. Entonces la podías coger la de las barbas y no te hacía... Son pipas en general muy baratas, son pipas que de uso no tienen nada que ver con las de espuma de mar, estas son pipas para la gente corriente. Pero es verdad que había algunas que eran especialmente apreciadas. Entonces tienen ustedes aquí, por ejemplo, en esta caja de una de esas pipas, que tienen escrito en neerlandés un pequeño poema alusivo, en una pieza del siglo XVIII. Pero también nos dicen más cosas, nos dice algo de la gente que las consume. Eso que tiene usted ahí es un símbolo masónico. Era habitual que los masones tuvieran sus pipas y las fumaran. O a veces nos indican cosas también que tienen que ver con la conciencia, con la ideología. Aquí ven, este de aquí es un esclavo, ven las cadenas, y ven aquí a la representación de la libertad. Es una pipa antiesclavista en Estados Unidos, en el 19. Lo que están es con la pugna de la guerra con el sur, pues a esta persona pues decidió llevar una pipa que estaba en contra del esclavismo. Hay también representaciones de personajes famosos. Aquí tienen, por ejemplo, a finales del siglo pasado, del siglo XIX, principios del XX, tener esta pipa significaba en Francia que eras monárquico. Hemos hablado de las pipas del norte de Europa y ahora vamos a hablar un momentito solo de las pipas otomanas. Perdón, se me ha olvidado. ¿Aparecen pipas de estas en Ceuta en las excavaciones? Sí. Menos de las que sería esperable, pero aparecen también. De estas otomanas también aparecen. Son pipas hechas en Turquía, en el Imperio Otomano, en Grecia, en toda la zona de dominio turco, y ven que tienen una diferencia fundamental con la otra. Solo la cazoleta es de arcilla, solo la cazoleta se hace a molde y luego el vástago es un tubo hecho de madera, ¿no? de algún tipo de material, ¿no? Y aparecen en mil y unas representaciones, como ven ustedes, con esas pipas tan largas que habrán visto una y mil veces. Me dijeron que no me pasara de la hora y no me pasa, creo. Yo he traído aquí algunos adminículos, algunas cosas por si quieren ustedes verlas. Son cosas que tenía por casa. Si alguien se quiere acercar y verlas o quiere que le cuente algo sobre ellas, esto tiene más que ver con el mundo de las pipas hoy que con lo que yo les cuento. Entonces, en primer lugar, no soy un coleccionista, pero he intentado hablarles de colecciones. Dos, las pipas sí se coleccionan. Normalmente los fumadores acumulamos muchas pipas y acabas teniendo una serie de piezas que son importantes, en fin, y que te ha aconsejado toda la vida conseguirlas. Y hay algunos tipos de pipas, dentro de la enorme variedad que ustedes han visto, que son especialmente valoradas. Las pipas de espuma de mar, las pipas del siglo XIX, las pipas de arcilla. Hay un montón de organizaciones que se dedican, por ejemplo, a estudiar las pipas de arcilla. Si entran en internet y ponen marcas de pipas de arcilla, verán por ciudades todo el listado de los productores, con lo cual es muy fácil para nosotros, muy fácil, relativamente fácil poder tener esa información. Y luego les quiero hablar solamente de una cosa. Este señor Carlos Armero es el mejor coleccionista de pipas de España. Se ha dedicado durante toda su vida a conseguir la colección y cuando llegó a una cierta edad intentó que su colección no se dispersara. La ofreció al Ministerio de Cultura y no se la han comprado. No sabemos ahora mismo qué ha sido de esta colección, si la vende por trozos o tal. Hombre, yo no sé exactamente qué profesión tenía, yo soy ingeniero y tengo que dejar mucho de suyo. Y lo que va haciendo ahí, cuando llega a los sitios, va cambiando. Este es un libro que le acabó publicando Tabacalera, para que la colección no se pierda. Tiene usted aquí unas piezas fascinantes, que yo creo que son... Muchísimas gracias. ¿Quieres preguntar algo? Yo estoy a su disposición. Son las 9 y no he clavado. Yo creo que podemos decir sin ánimo de juzgarnos, vamos, ha sido
sido muy novedoso. Un descubrimiento. Un descubrimiento. Por lo menos para mí, ¿eh? Para mí ha sido un descubrimiento. Que si lo dicen con micro, que queda mejor. Ah, bueno. Está transmitiendo la gente. Es verdad, es verdad. Mañana tiene el examen. Sí, sí, mañana. Bueno, que yo creo que puedo hablar en nombre de todos, ¿no? Porque desconocimos mucho el mundo tan exuberante que hay detrás de un hecho, entre comillas, tan simple como puede ser fumar en pipa. No es un hecho tan simple, Eduardo. Perdón, José María. El hecho de fumar es un hábito que ha estado íntimamente unido al hombre. Ahora tenemos una percepción un poco diferente porque estamos preocupados por temas de salud, y, en fin, porque nos han dicho, y es verdad, ¿no?, que produce enfermedades, que te mueres y no puedes fumar en sitios cerrados y tal. Pero no siempre ha sido así. Esto han sido piezas muy ligadas a la vida normal. Algunas de estas pipas de arcilla, las de pequeño tamaño, se les regalaban a los niños para hacer pompas de jabón, ¿no? Eso. Y ya tenían una pipa en la boca, niños muy pequeños, ¿no? Era una cosa habitual, ¿no? La gente fumaba en su casa, fumaba en las tabernas, con lo cual ha sido algo que ha estado muy ligado a la vida de los hombres. No sé si saben una de las epidemias que hay en el 18 en Ceuta. ¿Saben cómo se sabe que va a haber una epidemia? Porque gente de la guarnición en las murallas está cambiando, llegaba el tabaco desde Marruecos y acaban comprándose el tabaco, haciendo el comercio y acaban al final fumando. Y el marroquí que está al otro lado le acaba diciendo que es que hay que ver cómo están las cosas porque hay una peste que hay aquí no sé a cuántos kilómetros y te va a tener cuidado porque en fin, y la peste acaba llegando a Ceuta. Y en Ceuta se sabe antes por un tema tan anecdótico como estar fumando juntos. Entonces, quiero decir, ahora nos parece una cosa que es muy poca cosa, pero es que ha tenido cierta importancia en la historia de la humanidad. Y por eso es por lo que están todos estos objetos, no es por otra cosa. Una pregunta o una curiosidad, solo, Fernando. Has hablado de las pipas del norte de Europa, como las pipas otomanas, ¿no? Como yo la he llamado, ¿eh? Sí, sí, no. Pero antes de eso has hablado de una fabricación de pipas que empieza en Hungría. Las pipas de espuma de mar. Bueno, perdón, que llegan a la Europa central a través Sí. de Hungría, etcétera, y luego todas las referencias que nos da son pipas británicas o inglesas, pipas holandesas o de los Países Bajos, pipas alemanas, pipas austríacas, todo es el mundo centroeuropeo. Mi comentario es, ¿cómo? No entiendo, o no soy capaz de entender cómo dos países ibéricos como son España y Portugal, que son los que traen el tabaco, ¿no? Aunque luego el señor Nicotín en Francia es el que dice que trae el tabaco, no lo traen los españoles antes, como sabemos, desde Nueva España, creo recordar, porque no hay esa cultura de la pipa, que tú mismo nos has demostrado que en Europa Central sí hay una cultura de la pipa, de varios tipos además. Sin embargo, me refiero, no solamente Europa, Portugal y España, incluso el sur de Francia, incluso Italia, no son lugares donde se fabriquen las pipas, donde se fumen pipa a menudo. No me he explicado bien entonces, ¿vale? El tema de las pipas de arcilla, esta pipa blanca, que eso se empieza a fabricar por toda Europa. En Venecia, por ejemplo, en Chioggia, hay un sitio especial donde se fabrican estas pipas y es bastante famoso, un centro de producción. Pero se fabrica siguiendo un poco esa tradición noreuropea. En España, por ejemplo, las pipas llegan muy tarde, pero es verdad que hay fábricas de este tipo de pipas, por ejemplo, en Guipúzcoa. Hay fábricas también en las Baleares, hay fábricas en Cataluña. Algunas de las pipas que aparecen en Ceuta tienen un nombrecito, que a mí me extrañó mucho cuando lo vi la primera vez, pone Esteve Spinet, es una fábrica de Palamos. Lo que pasa es que llega un poco más tarde. En realidad, el fumar en el sur de Europa ha sido habitual y ha tenido la misma incidencia que en el norte, solo que las producciones donde más se han estudiado, las que se difunden más, las que hay en mayor cantidad, son estas inglesas y holandesas. De tal manera que si yo te dijera hoy, quiero saber los nombres de los productores que hay en el siglo XVI y XVII, me saldrían nombres de esa zona. No conozco de otro sitio. Estas pipas otomanas, por ejemplo, llevan también unas marcas, pero no las conocemos casi. Entonces, quizás eso se refiere más al estado en el que está la investigación que al hecho de que no se consumiera tabaco. ¿No ha desarrollado esa investigación? Exactamente. Vale. En el mundo anglosajón esto es un tema que se lleva, sobre todo porque también en América se ha avanzado mucho en este sentido, en Estados Unidos.
Porque, claro, normalmente eso lleva a que la gente, claro, cuando tú sacas una pieza, pues ya hay otras personas en el mundo que ven esa misma pieza y continúan. Es más por eso, creo yo. De todas maneras, para fumar en pipa siempre es mejor que haga frío. Se fuma mejor. Pues vamos a fumar.